Vamos a ver el ejercicio 2611, que tiene que ver con resistencias en serie y en paralelo. Así que vamos a ver cómo se resuelve este circuito. Y este sí, seguramente podemos recrearlo en el simulador. Así que vamos a ver si hacemos eso también, va a ser interesante. El enunciado dice, en la figura, esta figura que tenemos acá, R1 es igual a 3 ohm, R2 es igual a 6 ohm y R3 es igual a 5 ohm. Voy a volver a dibujarme el circuito, así lo dibujo un poco más grande y puedo después yo hacerle garabatos encima. Esto sería una cosa así, esta es R1, esta es R2, esta acá abajo es R3 y acá tenemos la fuente de alimentación, la batería, la pila, la fuente de FEM. Ahí está, FEM. R1, R2 y R3. Perfecto. Se nos dice entonces, los valores sí por ahora no los voy a volver a escribir, los resalto acá. R1 es de 3 ohm. A ver, un segundito, voy a hacer esto un poquito más finito, ahí está. R1 es de 3 ohm, R2 es de 6 ohm y R3 es de 5 ohm. La batería tiene resistencia interna despreciable, ¿sí? Fíjense lo que dice acá, batería considerada como una batería ideal, sin resistencia interna. La corriente I2 a través de R2 es de 4 amperes y ese es un dato importante. Estaba viendo si decía algo con respecto a la dirección de la corriente, pero no nos dice nada. De todos modos, esto me da pie también a mencionar algo que es importante. Cuando uno quiere hacer cálculos en un circuito eléctrico, tiene que a veces hacer ciertas suposiciones, como por ejemplo yo ahora, que acá me dicen, la corriente I2 a través de R2 es de 4 amperes. Yo voy a suponer que la corriente circula en esta dirección, ¿sí? Circula para allá. Y la corriente, esa corriente en este resistor es de 4 amperes. Si yo supusiera que la corriente circula para el otro lado, cuando haga los cálculos del ejercicio, que probablemente nos van a hacer calcular la FEM, es muy probable que me dé un signo cambiado. En vez de dar una FEM positiva, que me dé una FEM negativa. Eso significa que la corriente en realidad circula para el otro lado. ¿Sí? O al revés, si uno tuviese que calcular una corriente, uno supone que la corriente circula en un sentido, en un resistor, y el resultado le da una corriente negativa. Eso significa que en realidad, en el circuito real, si armáramos ese circuito, la corriente estaría circulando para el otro lado. ¿Sí? O sea que así interpretamos un signo negativo en una corriente. No significa que esté mal, ¿sí? Nada más que el signo menos nos dice que la corriente va para el otro lado que lo que nosotros estamos suponiendo. De todos modos, en este caso, la corriente circula en este sentido porque la fuente, la batería acá, la fuente de FEM, tiene una polaridad tal que la corriente sí o sí va a circular para este lado, porque es la única fuente de energía en el circuito y, como regla general, tomamos que del terminal positivo de una batería la corriente sale, ¿sí? O sea que esta sería la corriente de 4 amperes y está saliendo del terminal positivo. Cuando llega a este punto la corriente se divide en dos, ¿sí? Va a venir por acá, una parte de la corriente y otra parte de la corriente va a venir por acá, con esta misma dirección. Después se vuelven a juntar en este punto y vuelve a circular la corriente por esta parte del circuito y vuelve a la fuente de FEM, ¿sí? Bien, como para ir familiarizándonos un poquito, voy a sacar todas esas rayas. Ahí está. Nos dan entonces ese dato, que la corriente a través de R2 es de 4 amperes. Nos piden A, determine las corrientes I2 e I3
Es decir, que tenemos que determinar las corrientes, lo voy a poner con otro color, con este acá, por ejemplo. Tenemos que determinar la corriente I2 que circula por el, perdón, la corriente I1. Ah, es que dice, está mal acá, está mal el enunciado. Fíjense, dice la corriente I2 a través de R2 es de 4 amperes, determine las corrientes I1, debería ser acá. Miren, encontramos un pequeño error. No me acordaba de esto realmente. Debería ser la corriente I1, porque nos dicen que la corriente I2 circula por el resistor R2, la corriente I1 es una incógnita, que es la corriente que circula por el resistor 1, y tenemos que encontrar esta corriente I1, y además tenemos que encontrar la corriente I3. La corriente I3, por cómo les dije que la corriente va circulando por todo este circuito, la corriente por el resistor R3, la corriente I3 va a circular hacia el otro lado. ¿Sí? I3. Ahí está. Perfecto. Bien, tenemos que calcular entonces esas corrientes en el punto A. Vamos a usar acá algunos conceptos relacionados a combinación de resistores en serie y en paralelo. En primer lugar, un concepto importante, que lo mencioné en el ejercicio que estábamos viendo recién. Elementos conectados en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Fíjense que R1 y R2 están conectadas en paralelo. Entonces, entre estos dos elementos de circuito tenemos la misma diferencia de potencial. ¿Y qué me permite tener en cuenta ese concepto? O sea que entre este punto se ve el amarillo. No me gusta mucho, voy a poner el... Ahí está, voy a ponerlo con naranja, aquí a ver si es un poco mejor. Ahí está, entre este punto y este punto entonces tenemos una diferencia de potencial que es la que comparten estos dos elementos conectados en paralelo. ¿De qué nos sirve tener ese concepto en mente? Y si pensamos en ley de Ohm, que es una ecuación que vamos a usar muchísimo, muchísimo, la ley de Ohm me dice que la diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Y en R2 tenemos esos dos valores. Tenemos el valor de la corriente que circula por R2 y el valor de la resistencia R2. Entonces yo podría calcular, yo puedo calcular la diferencia de potencial, le vamos a llamar V2, como corriente 4 amperes por resistencia R2, que R2 vale, tomo el dato acá arriba, 6 ohm. 6 ohm. 4 por 6, 24, o sea que tenemos 24 volt entre estos dos puntos que marcamos del circuito naranja acá, ¿sí? Entre estos dos puntos tenemos 24 volt. Entonces, como R1 está en paralelo con R2, en R1 también tenemos 24 volt. Y si tenemos la diferencia de potencial y tenemos el valor de R1, que es un dato, podemos calcular la corriente, haciendo uso de nuevo de la ley de Ohm. Pero en este caso, lo voy a escribir con otro color, la ley de Ohm como corriente I1 es igual a diferencia de potencial en la resistencia, 24 volt, dividido resistencia, ¿sí? O sea que despejo la corriente y me queda voltaje dividido resistencia. La resistencia R1 vale 3 ohm. 24 dividido 3 es 8. 8, 24, 8. Entonces tenemos 8 amperes. Ahí ya tenemos el valor de la corriente I1, que es uno de los datos que se nos pedían. Y después, a ver, para calcular la corriente I3, y es que acá hay conceptos de Kirchhoff inevitablemente metidos de por medio. Lo vamos a plantear sin entrar en mucho detalle de Kirchhoff. Yo creo que igual ustedes lo van a poder entender. Lo voy a plantear así. Tenemos, es que el valor de la FEM no lo tenemos. No, déjenme pensar, a ver. Bien, vamos a calcularlo así, para seguir trabajando en combinación, con combinaciones de resistencias en serie y en paralelo.
Como en estas dos resistencias sabemos la diferencia de potencial, que es la que calculamos de 24 volt, podemos hacer el paralelo entre estas dos resistencias, ¿sí? Esto se puede representar así: R1 en paralelo, se ponen dos líneas con R2, que para calcular ese valor, que nos quedaría una resistencia equivalente que le vamos a llamar R12, la fórmula más larga sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 para hacer la combinación de estas dos resistencias en paralelo, a la menos 1, o podemos escribir la misma ecuación como R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Serían ecuaciones equivalentes.